Señal directa. Bien, como le habíamos adelantado, tendríamos esta charla aquí en foro con el aspirante al Senado por el Partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, a quien saludamos con gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Josefina, muchas gracias. Muchos saludos a todo el auditorio. ¿Qué tal la campaña? Bien, ha sido una campaña intensa, de muchísimo aprendizaje, por supuesto. Entre Verónica Delgadillo y yo, al finalizar la campaña, habremos ya recorrido los 125 municipios, cosa que nos da mucho gusto. Creo que ningún candidato a senador lo ha hecho todavía. Y nosotros hemos dicho que para poder representar a Jalisco, pues hay que conocerlo y conocerlo bien, platicar con su gente, entender las distintas problemáticas que hay en sus regiones y construir alternativas de solución, que es lo que nosotros estamos haciendo. Así es que, bien, muy contento. Oye, candidato, la importancia de que recorras estos municipios y las peticiones que te hacen, porque la sociedad de manera frecuente, no la voy a generalizar, pero bueno, algunas de ellas, no distinguen la función de qué hace un alcalde, qué hace un diputado local, qué hace un diputado federal y qué hace un senador. ¿Qué es lo que te están solicitando y si les dices que lo vas a solucionar aunque a lo mejor no está en tus manos? Sí, a ver, nosotros, más allá de tratar de hacerle como quizá le hacen muchos políticos, hasta diciendo, pues si no hay río lo traemos, como aquel viejo chiste, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es, por supuesto, identificar los problemas, pero sí explicarle a la gente de qué manera podemos contribuir nosotros a solucionarlo. Y déjame decirlo en estos términos. Nosotros hemos entendido como expresión política que la política y el servicio público es un trabajo de equipo, que tan importante es quién sea gobernador, quién sea presidente municipal, como quién sea diputado y quién sea senador, porque nadie puede solo. Y nosotros tratamos de explicarle a la gente qué es lo que está en el ámbito de nuestras competencias. Pero también es cierto que hay muchas cosas que sí se discuten en las cámaras, en el Senado particularmente, que sí pueden impactar la vida cotidiana de las personas. Los problemas en Jalisco son inmensos, por supuesto. Yo digo a veces que son los mismos problemas del año 2012, que fue la primera vez que yo tuve oportunidad de hacer un recorrido de este tipo como coordinador de la campaña de Enrique Alfaro, y lamentablemente pues no hemos avanzado mucho. El tema de la situación de las carreteras es terrible, están en el abandono, el campo no tiene apoyos, la inseguridad está desbordada, no hemos resuelto problemas de acceso a la salud elementales, tampoco de acceso a la educación, y todo esto se va acumulando en las distintas regiones. Nosotros justamente lo que hemos explicado es que hay muchas cosas en las que sí podemos ayudar a resolver. Por ejemplo, yo he sido muy enfático en explicarle a la gente que si hubiéramos tenido un Senado de la República distinto, con otra composición, no hubiera habido gasolinazo, por ejemplo. Ahí hubiéramos podido frenar el alza de los precios de las gasolinas que ocurrió a finales de 2016. A ver. Pero en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja, sí se votó. Se votó, por supuesto. Y también tu partido. Sí, y en contra. Se votó en la Cámara Baja. No, hombre, con a favor. Ese es un invento de Morena. Morena lo que dice siempre es, nosotros votamos en contra de todos y ahí no hay nada que discutir. Pero lo cierto es que todo el proceso de las gasolinas se aprobó desde la reforma energética, que fue una reforma constitucional, en la que, por cierto, Movimiento Ciudadano votó en contra, pasó por la ley del IEPS, pasó por la ley que fija las bandas de ajuste de precios de la gasolina, Ley de Ingresos 2016, que nosotros votamos en contra, y posteriormente el precio de la liberalización de la gasolina. Todas esas etapas, Movimiento Ciudadano las votó en contra. Si todos hubieran votado como votó Movimiento Ciudadano, simple y sencillamente no hubiera habido gasolinazo. Así de sencilla es la explicación. Y cuando nosotros vamos a las regiones y les explicamos a la gente o en la ciudad que hay muchísimas cosas de la vida cotidiana que sí tienen impacto a partir de las decisiones que se toman en el Senado, pues es cuando revalorizamos el papel que tienen las cámaras y que van a tener de cara a la construcción del futuro del país. Según las encuestas que hemos visto y que tú conoces, salvo que tengas otras y ahorita no la quieras compartir, muy posiblemente al Senado pueden llegar 2 independientes y 1 de MC, o al revés, 2 de MC y 1 independiente. La fuerza de MC está en Jalisco. Si tú llegas al Senado, Clemente, ¿cómo le vas a hacer para que tus propuestas avancen con el resto de las bancadas? Bueno, ¿cómo negociarías o qué vas a hacer? A mí me ha tocado ser diputado local y diputado federal y todas las veces he sido oposición y oposición minoritaria. Éramos 5 diputados en el Congreso local
de 39, fuimos 25 diputados de 500 en el Congreso Federal, y yo he podido demostrar que cuando hay voluntad política, pero sobre todo cuando hay condiciones para hacer un planteamiento sensato que beneficie a la gente, sí es posible convencer al resto de las fracciones parlamentarias. Lo que sucede con Movimiento Ciudadano, lo que va a suceder con Movimiento Ciudadano, es que nosotros vamos a conformar un grupo parlamentario, lo que quizá no pueden hacer otras expresiones políticas. Y en la Cámara de Senadores, pues los grupos parlamentarios sí tienen un peso específico. Nosotros aspiramos a conformar un grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, pero también hay que decirlo, nosotros aspiramos a que el Frente Ciudadano por México se pueda mantener en la Cámara de Senadores, de tal suerte que seríamos un bloque sumamente consistente, con una gran fuerza parlamentaria, y a partir de eso, pues empezar a convencer a las distintas fracciones parlamentarias de algunas de las propuestas que tenemos. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, entre otras, darle reversa al gasolinazo. Ya presentamos la iniciativa siendo diputados federales, que es modificar la ley del IEPS, la cuota fija del IEPS. Nosotros creemos que tiene viabilidad y lo vamos a hacer. Vamos a dar una batalla frontal contra la corrupción, también como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Por supuesto, vamos a avanzar en la eliminación del fuero, vamos a impulsar la reforma al 102 constitucional para tener una fiscalía que sirva, una fiscalía verdaderamente autónoma, con independencia, con fuerza. Vamos a empujar un par de iniciativas de combate a la corrupción que nosotros hemos desarrollado. Una que tiene que ver con algo que se denomina muerte civil a los corruptos, es decir, impedirle a cualquier funcionario público que tenga antecedentes de corrupción poder ocupar algún cargo. E incluso hemos desarrollado una iniciativa muy novedosa que la presentaremos en el primer periodo ordinario, que tiene que ver con algo que hemos denominado investigación preferente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas denuncias por desvío de recursos, por malversación de fondos, puedan tener un plazo perentorio de investigación, obligando al Ministerio Público a que dé resultados, digamos, en un lapso de un año, para que no se queden archivadas, no se queden congeladas y pues no haya simple y sencillamente castigo a quienes presuntamente cometieron actos de este tipo. Me parece que la queja más sensible de la población es seguridad pública, este tema de corrupción y de impunidad. Muerte a corruptos, una muerte civil. Muerte civil. Aunque no tenga denuncia, o la denuncia va a ser periodística, no, claro, la denuncia tiene que ser tiene que haber judicial, juicio, ¿cómo tiene que ser? Tiene que haber juicio de por medio, Josefina. Porque si sabes no, que ahorita hay muchos corruptos y pocas denuncias y sobre todo mínimas sentencias. Sí, a ver, entonces ¿cómo le van a hacer? Tenemos una tasa de impunidad terrible. Por eso el tema de la Fiscalía no es menor. Recordemos que está en ciernes todavía la Fiscalía General de la República, porque falta por aprobar la ley orgánica de la Fiscalía para poder concederle autonomía. Pero eso abre también la posibilidad de que podamos reformar la Constitución en este periodo para darle mucho más autonomía a la Fiscalía, para darle consistencia, para darle fuerza y que la Fiscalía se ponga a hacer su trabajo. En este momento, pues prácticamente lo que hace la Procuraduría es trabajar al ritmo que le toca el propio presidente de la República. De ahí depende, es su superior jerárquico y lo que tenemos es que modificar ese modelo en el país y también en los distintos estados. Por supuesto que lo primero que necesitamos para que avance la Procuración de Justicia, pues es tener una Fiscalía autónoma. Si no, pues vamos a seguir jugando, vamos a seguir creando ese círculo vicioso que no lleva a ningún lado. Y en el tema de seguridad, si me permite hacer el comentario, nada más diría que le dedicamos mucho tiempo durante el periodo de sesiones pasado, las legislaturas pasadas, a discutir algo que se llamó mando mixto policíaco, que fue el resultado de la iniciativa del presidente de la República de crear policías únicas en los estados, que era un absurdo, se convirtió en el mando mixto policíaco. Todo esto salió por unanimidad en el Senado de la República y cuando llegó a la Cámara de Diputados, a mí me tocó recibir esa minuta, pues el PRI y sus aliados decidieron sustituirla por lo que hoy se conoce como Ley de Seguridad Interior, que palabras más, palabras menos, pues es una ley que prolonga la estrategia de seguridad fallida de los últimos 10 años y que abre la puerta a la militarización del país. Nosotros hemos dicho, le vamos a dar reversa a la Ley de Seguridad Interior y vamos a retomar toda la experiencia que hay ya
para crear mandos mixtos policíacos, que es una manera también de empezar a resolver el grave problema policíaco que tenemos en México. Candidato, yo ya había escuchado esta propuesta, bueno, casi todas, pero esta de muerte civil a corruptos. Tengo la impresión de que harán un trabajo titánico para un resultado muy pobre, a pesar de la Fiscalía y lo que ya se argumentó. Hay un sinnúmero de integrantes de la clase política de todos los colores, incluyendo la de su partido, que tienen señalamientos de corrupción. No prospera nada. Si llegara a prosperar que se apruebe muerte civil a corruptos y que se le dé esa muerte civil a un corrupto gato, ¿de qué nos sirve a la población mexicana? No, o sea, queremos peces gordos, ¿está de acuerdo? Pues yo creo que quien cometa actos de corrupción, sea chiquito, mediano, grande, trátese de quien se trate, la justicia tiene que ser pareja. Pero mire, la cárcel está llena de pobres, por ejemplo. Sí, claro que sí. Pues tenemos un problema una justicia en el sistema, claro, y parece que está hecha el sistema judicial pues solamente para que puedan ser defendidos aquellos que tienen dinero. A ver, estamos en un proceso de transición también a un nuevo sistema de justicia penal acusatorio que tiene todas sus complicaciones, pero que es un avance en términos de procuración de justicia. Ahora, por lo que me dices, Josefina, cualquiera que tenga señalamientos de corrupción debe de tener derecho a un juicio justo. Claro. Trátese del partido que se trate y empezando por Movimiento Ciudadano. Nosotros no somos tapadera de nadie, así nos hemos comportado en todas nuestras responsabilidades públicas, no hemos solapado actos de corrupción y no lo vamos a hacer, porque es parte de lo que nosotros hacemos en términos de rendición de cuentas. Si nosotros tenemos la vergüenza para ir a pedirle a la gente la confianza, es porque tenemos la conciencia tranquila, porque allí está nuestra historia de vida, porque está nuestra ruta de vuelo, y cuando menos en lo que a mí concierne, y me atrevería a decir ahorita, pues de prácticamente todo el proyecto de Movimiento Ciudadano, pues están a la vista de todas y de todos nuestro comportamiento público. Nos queda menos de un minuto. Si llega al Senado, candidato, ¿y cuál es su percepción? ¿Le tocará negociar, a ver algo del Telecán o no? Por supuesto que sí. Digo, bueno, a ver, hay que decir que un día Donald Trump se levanta, primero queriendo levantar un muro en la frontera, después declara una guerra comercial, después separa a las familias de los migrantes, ha amenazado con reventar literalmente la negociación del Tratado de Libre Comercio, pero yo creo que esto va a llegar a buen puerto. Y por supuesto que parte de la actividad que tendría un representante de Jalisco en el Senado, pues es cuidar los intereses de la economía jalisciense. Y aquí hay cuando menos tres grandes fortalezas económicas: la industria agroalimentaria, la fabricación de autopartes, la industria electrónica, que son temas que dependen fundamentalmente del Tratado de Libre Comercio y que nosotros tendremos la obligación y el compromiso además pues de cuidar esos intereses de Jalisco. Nosotros hemos dicho que queremos llegar al Senado de la República a defender a Jalisco, su territorio, su gente, por supuesto su economía y muchas otras cosas que, dicho sea de paso, pues no se han defendido adecuadamente. Se nos agotó el tiempo, candidato. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente. Gracias, Josefina. Una breve pausa y regreso en 2 minutos.